En México, en la literatura mexicana, particularmente en la poesía, el discurso poético, los temas poéticos que los escritores tratan, a veces es lo que menos conoce la gente que gusta de leer poesía, o la gente que dice incluso que hace y escribe poesía. No leemos poesía, no leemos más que nuestra poesía, o la poesía de dos o tres amigos que hablan bien de mi poesía. Y usted puede hacer este ejercicio, es muy sencillo. ¿Puede hablar usted del libro más importante de Julián Herber? ¿Puede usted hablarnos de la temática principal de Alejandro Tarrant? ¿Sostiene en sus poemarios alguna afinidad con la obra de Marisela Guerrero? ¿Conoce usted de qué van los temas y las preocupaciones del trabajo estético de Manuel Iris, de Nadia Escalante, de Daniel Bencomo, de Daniel Saldaña París? ¿Cuáles son los temas de Dolores Dorantes, de Amaranta Caballero, de Lucía Yepes, de Alejandra Boto? ¿Es posible agrupar las poéticas de Ángel Ortuño con las de Luis Alberto Arellano o las de Álvaro Solís? ¿Cuál es el mejor poema que ha dado la tradición literaria Karen Villeda o Paula Abramo? ¿Cuál es el estado de la poesía escrita por mujeres en las primeras 2 décadas? Se han publicado ya incluso antologías, un libro un poco de este grueso, del Premio Aguascalientes de Poesía, que por un momento fue, o es, o quizás sigue siendo, el premio más prestigioso de poesía en México, donde están agrupados todos los ganadores, todos los poemarios ganadores. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce usted la obra de Balán Rodrigo, que ha ganado muchos poemas, muchos premios de poesía, muchos de sus trabajos poéticos han ganado premios? ¿Conoce usted sus trabajos? Usted que dice que le gusta la poesía, ¿conoce su trabajo? ¿Conoce usted las revistas especializadas en poesía mexicanas? ¿Conoce usted el portal Círculo de Poesía, aunque sea para criticarlo? ¿Se ha usted metido a revisar el trabajo de proyecto de curaduría que ha hecho Poesía Mexa, donde ha colgado poemarios de muchos autores mexicanos? ¿Cuál es el estado de la poesía escrita por mujeres en las primeras 2 décadas del siglo XXI? ¿Cuáles pueden ser las preocupaciones de las poetas mexicanas que en esta actualidad, si pensamos con Susana González Actoris y señalamos que es ya en sí un hecho indignante que a estas alturas de la historia literaria se sigan elaborando antologías exclusivamente femeninas? No hay que olvidar que en cuestiones de democracias y presupuestos, volvemos a lo que había dicho, las antologías vienen a ser ese paradigma que refleja el tiempo literario de una sociedad. Son una fotografía de las preocupaciones de un tiempo específico. Toda literatura, lenguaje al fin, no deja de ser un acto de comunicación. Y es que a la poesía solo se le acercan los poetas, hombres y mujeres, pero muchos de estos poetas se acercan más a otros poetas que a los poemas que estos desarrollan, escriben y cantan. Los poetas no se acercan a la crítica, la soslayan, no se dejan atrapar en ella, no se dejan recibir en sus versos, no conocen las entrañas sensoriales de sus colegas, sino apenas sus escándalos, sus amoríos, sus rompimientos, sus desfachateces, sus triquiñuelas, sus actos perversos, sus videos llorando, sus acusaciones al otro. E incluso, si son buenos para la bebida, o pueden ser buenos padres, o si acaso tienen los contactos suficientes y veraces que nos permitan acceder a dichos presupuestos que presumen detentar. Sabemos de los poetas porque aparece un listado en el Me Too y todos se comen las uñas para ver si los mencionan o si mencionan a sus novios o a sus esposos.
Eso sí sabemos de los poetas, pero no podemos hablar de sus temáticas, de sus mejores versos, de sus mejores logros, de las interrelaciones en la poesía entre un autor y otro autor, en las preocupaciones de una generación, si esa existe o no existe. Los poetas no se acercan a sus fórmulas creativas, ni de su discurso, ni a sus texturas, sus inclinaciones. No se preguntan cuáles son y han sido sus lecturas, cuál ha sido su evolución como poetas desde aquel primer libro o el más reciente libro que han sacado. No saben si además de escribir poemas, trabajan y entregan ensayos, cuentos, novelas. Los poetas en México tienen cientos de contactos, poetas, en las redes sociales. Muchos de ellos son becarios, premiados, editados en la enorme diversidad que existe. Y ni aún así se leen entre ellos. Ni escriben sus obras nada más allá que palabras de presentación de libros, reseñas casi siempre halagadoras y algunas diatribas si no congenian con ellos. Pero pocos son los estudios profundos sobre sus poéticas, sus visiones, sus posturas, y mucho menos sobre aquellos que, quieran o no los académicos, forman parte de su misma generación de escritores porque conviven con ellos, se aman y se insultan, toman partido por unos o por otros, están llenos de gregarismos presupuestales y nunca a favor de estéticas, ni de poéticas en las que puedan conciliar sus búsquedas. El tema de la poesía en México es amplio y los textos son pocos. Desde 2009, los promotores culturales Rubén Falcón y Romina Cazón lanzaron el Panorama de la Poesía Mexicana, donde agrupan la obra de 69 autores. Ya en el 2008, como había dicho, yo trabajé junto con Armando Pacheco el proyecto Del Silencio hacia la Luz, Mapa Poético de México, con la voz de al menos 600 autores publicados y premiados en el país, ubicados por la entidad donde nacieron. En las páginas de estas dos obras, los temas son tan variados e incluyen aquellos que pueden causar escozor social, lo que habla de las preocupaciones vigentes como de posturas críticas sobre la época en que escribieron sus autores, porque los poetas son observadores del mundo, son críticos en sí mismos. Me da mucha risa aquellos que insisten en decir que la poesía no tiene una postura crítica, que no tiene una postura contestataria, el arte por el arte, dicen, parafraseando a algunos otros artistas. Y la realidad es que no existe el arte por el arte, porque el arte en sí mismo ya es revolucionario. Es ser diferente a lo que es el mundo común, el mundo de la normalidad, de una sociedad tasada y cuajada y servida con la misma cuchara. Y de esa sociedad, el escritor, cuentista, novelista, ensayista, crítico, generador de cómics, de guiones de radio, de guiones de cine, poetas, se aleja siempre, va contra esa corriente, cambia y observa ese mundo, se detiene a ver a la gente pasar y observa cada una de esas cosas. Y dependiendo su postura, de su propia educación, transcribirá sus pensamientos a la hoja blanca y planteará su visión del mundo, que es la final cuentas nosotros leemos. No tiene que estar escribiendo panfletos para ser contestatario. Escribir ya es un acto de rebelión.